Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su programa televisivo Historias Formidables, un programa acostumbrado todos los viernes a partir de las 8 de la noche a través de los canales 8 de Peravia Visión y 10 de Intercable. Esta noche tenemos un programa sumamente especial. Me es grato invitarlos a ustedes para que compartamos en la noche de hoy con una persona altamente conocida aquí en la provincia de Peravia, no solamente como comerciante, no solamente como padre ejemplar, un hombre de familia, un hombre que es, pudiéramos nosotros llamar, un paradigma a nivel de la sociedad banileja. Me refiero exactamente al amigo, al señor Rafaelito Troncoso, que estamos aquí en su casa, donde él nos ha permitido para que ustedes puedan escuchar, y yo también, todo lo referente a su accionar aquí en nuestra provincia de Peravia. Rafaelito, buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, muy bien. Que me agrada que tú hayas accedido a que nosotros estemos aquí en la noche de hoy para compartir conmigo, con los amigos televidentes, de historias formidables acerca de tu vida como comerciante, como padre de familia, como la persona accionar en diferentes renglones aquí en nuestra provincia de Peravia. Es un placer tenerte a ti en nuestro programa. El que se siente bien agradecido por la presencia de ustedes soy yo. Exacto, no, se te agradece. Rafaelito, me permito decirte Rafaelito y no usted. Ese es el nombre que me gusta. Ese Y es el ahora nombre. más que nunca. Sí, Porque cuando uno está joven, ya. dice Rafaelito, Rafaelito. ¿Qué sé? Y pues cuando uno está joven, quiere ser grande. Ajá. Quiere ser grande. Pero cuando llega ya, no a viejo, no, envejeciente. No, está entradito en edad. Entonces ya el nombre de Rafaelito me gusta más. Que me digan Rafael Antonio Troncoso Peña. Peña. Ahora que hablamos de los Troncosos Peña, tú me puedes hablar de esos dos apellidos de tus padres. Sí, Troncoso Peña es mi papá también. Ya, Un sí. Troncoso Peña. Mi padre Pablo Arturo Troncoso Peña y mi madre Santa Matilde Peña Guerrero. Mi padre viene de una familia de 15 hijos, 15 hijos. pero él, el segundo, pero el primer varón. Oh, ya. Y como primer varón, él fue el que nació en Sombrero, que hoy es Villa Sombrero, en aquel tiempo era Sección de Sombrero. Desde temprano se mudó para el pueblo, para Baní. Una de las casas que compró fue aquí en la esquina de Duvergé, con 16 de agosto. 16 de agosto con Duvergé, que es lo mismo. O sea, pero exactamente, ¿era una casa de madera que había o había un boviú? Una casa de madera grande. Una casa sí. de madera. Y él desde ese momento que partió para acá empezó siempre a abrirse camino aquí para poder sacar sus hermanos del campo. Ya. Eran unos tiempos, el papá murió, nació en 1907, sí. Murió de los más jóvenes de esos 15 hijos, de los más jóvenes fue el que murió y murió de 91. 91. 91. Todos los demás hermanos pasaron de los 100. Sí. Mi mamá, Santa Matilde Peña Guerrero, fue esa familia que todavía está, la reliquia ahí, ese bohío grande que hay allí en la de Duvergé con la de Guerrero. Ahí vino Marcial Peña con Altagracia Guerrero, su esposa, y sus hijas y sus hijos. ¿Y por qué le dice la esquina de los Pedro Peña? ¿La esquina? De los Pedro Peña. De los Pedro Peña, porque Pedro Peña, ajá, de esos dos hijos que tuvo Marcial Peña, mi abuelo, fue el más pequeño. Entonces, él tuvo, no sé si una cantidad, y a todo él le ponía Pedro, ajá. Pedro, pero con otro nombre. Pedro, Ajá. Pedro Pablo, Pedro José, Pedro Julio, Pedro... y por eso le decían la casa de los Pedros. La casa de los Pedro Peña. Se llama Pedro Peña y a todos los hijos le puso así. Entonces me hablaste de Nicanor, ¿es familia suya? Mi tío, Nicanor el Peña, hermano de Pedro Peña, es del camión. sí. Ajá. Nicanor Peña era el dueño de esa casa, y esa casa era de mi padre. La casa que me queda al lado, aquí en la 16 de agosto,
La casa de al lado de Miguel Melo de Miguel Melo, sí. y Emilia Melo, y Emilia Báez. Muy buen vecino, sí. Y doña Emilia, Mi abuela, tu abuela, ya. esos eran los vecinos más cercanos que tenía aquí mi padre. Habían otros. Entonces, en el año 1953, 54, por ahí, él compra la casa que está todavía vigente ahí, según con la misma estructura que está en ese tiempo era presidente Trujillo con José Trujillo Valdés. Ya. Hoy es la Duarte con la Sánchez. Ese edificio que está ahí frente a la Asociación Peravia. Y frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Del lado también, este. sí. Esa casa la compró de su papá. Sí, Usted no recuerda el año. por eso fueron seguidos Inmediatamente. del 53-54 al señor Firito Mato, hermano de Francisco Mato, que fue el primer síndico de aquí. Sí, Alfredo Mato también Y los hermanos. el que fundó la avenida, de allá de la... Exactamente. Donde están los juegos. Exactamente. Que La avenida. ahí era que nos íbamos nosotros a estudiar, a repasar y cosas. Esa casa que usted está hablando es donde estuvo Santia. Correcto. Pero estuvo la colecturía en una ocasión también. Sí. ¿Usted recuerda que en esa casa también hubo como unos chinos que tenían como una heladería? Todavía era de mi papá. Exactamente. Cuando ya la casa estaba la agricultura, era de mi cuñado Refrán Franjul, De que era la esposa extranjera, de mi hermana Dinora. de su hermana Dinora, siempre una señora considerada muy trabajadora. Sí. Y su hermana Dinora. Mi segunda madre. Uno siempre Exactamente. tiene una segunda madre. Esa fue Todo mi el segunda tiempo. madre. Es- Y eso fue lo que más me ayudó a mí a pensar, porque la capital, nunca me había gustado a mí la capital. Usted me dijo que estuvo nada más con un par de años allá y quiso Un regresó. par de años yo le dije a mi padre, bueno, pues yo me siento aquí como amarrado. Yo me gusta el campo, me gusta el pueblo, me gusta la libertad y yo estoy aquí muy amarrado. Yo me voy para Baní y yo tengo allá, ya, mamá está aquí, pero yo tengo otra mamá allá que era Dinora. Ya. Y cogí para acá. Dígame. Todos los días estoy más agradecido de Dios que tomé esa decisión para yo hacer el camino al andar. Exactamente. Una iniciativa. Eso es lo más bonito del ser humano, conocer cada paso hasta uno poder ir consiguiendo algo. Y cada vez que usted consigue algo, usted lo valora como lo mejor que ha podido tener. Usted me mencionó la edad que usted tenía cuando vino primero de Sombrero para acá. Mi papá ya era un jovencito. Ah, Me dice él que él aprendió a manejar, que cuando eso eran los americanos que le daban la licencia aquí. sí, tuvieron aquí En ese tiempo los jóvenes usaban unos pantaloncitos cortos. Ajá. Dice, me bajé los pantalones para ir como un hombrecito porque me dieran mi licencia. Los americanos estuvieron aquí del 16 al 24. Sí. Y entonces cuando usted regresó, ¿usted no hizo algún tipo de estudios allá, primarios, ni en la capital? En la capital, ya yo había hecho aquí, en ese tiempo, en el Instituto Julián Molina, en ese tiempo, que era de Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero, ajá. El título de contable era tenedor de libros. Ya. Que fue que su papá también hizo eso de tenedor de libros. Exactamente. Pero ahí se conseguía eso, pero donde se consigue de verdad era en el trabajo. Ya. Porque uno viene de los estudios con teoría, pero en los trabajos, tu papá una vez se fue en unos trabajos muy fuertes que tuvo tu padre. Muy duro. Allá hice contabilidad mercantil en el Instituto de Hemphill School. En la Hemphill School. Sí, en la Obispo Meriño, muy próximo al parque. Ya. Desde que terminé eso, vine para acá. Ya traía toda esa cosa de negocio. Y yo, lo que les decía yo a mis hijos, aprendan esto, pero es para que lo usen ustedes. No para otro. No para otro. Sí. Y así fue que yo hice. Lo que aprendí fue para utilizarlo. ¿Usted no practicó ningún deporte cuando jovencito? Oye,
Tú sabes que yo podía jugar pelota, que me encantaba. Tú sabes que en Los Peñas había unos camiones Oh, sí. y traían el pescado de Salinas. Y entonces mi mamá me mandaba a comprar los pescados. Ese era el pescado que venía más tarde. Porque entonces ahí donde está el béisbol, eso era sabana. O la Sabana, Ahí había un play. frente a Tala. Y me pasaba la tarde jugando pelota. Porque en ese tiempo lo que el viejo mío veía era que el deporte en ese tiempo aquí no se valoraba porque el generalísimo Trujillo no daba facilidades. Recuerda que teníamos a todos esos grandes peloteros de aquí, se consumieron aquí. El Soto de Sabanagüey. Uy, Jaromil. Fellera, ¿qué llamaban? Felle Soto de Sabanagüey. Sí, Oscar Mir Flores. El hermano. Bragallán. Los Herrera, los Pimentel, que eran tres. Eran tres. Estrellas, Vinicio esos Pimentel. que estaban aquí estuvieran en Estados Unidos ganando muchísimo dinero. Exactamente. Pero tuvieron que buscar otra cosa. Vinicio lo que hacía era trabajar en la imprenta de Ecos del Valle, ahí frente a mi casa. Ecos del Valle con los Herrera. Sí, señor. Y la primera vez, Rafaelito, que de recordar a los amigos televidentes que como somos amigos y vecinos, yo no le digo don Rafael, digo don Rafaelito, pero a usted le gusta que le digan Rafaelito, ¿no es verdad? En el Mi pueblo así que me quiere, qué bien. Rafaelito. Entonces, usted me habló de los negocios. ¿Cuál fue, Rafaelito, la primera actividad comercial mediante la cual usted dice, bueno, yo esto que estoy recibiendo aquí es una actividad comercial suya? Todo lo que generaba dinero, yo trataba de sacarle lo mayor en esa oportunidad, porque como dice en Eclesiastés 3, cada cosa a su tiempo. Era una época que aquí no había, cuando yo estaba jovencito, estamos hablando como 19, 20 años por ahí, de nada había aquí. Yo lo que estaba era en una casa alquilada, ahí al frente. Ahí al frente. Entonces, Porina, cerca de Porina. Al lado de Porina. De Porina y Francisco. Francisco el Canicero. Esa casa era del señor hermano de Roberto Aguaviva, pero ese fue para la capital con su familia. Apellido Pimentel, era esa casa. ¿Usted llegó a vivir en esa casa? Yo llegué a vivir en esa casa. Ahí nacieron 2 de mis hijos. Ahora que usted habla de sus hijos, pero usted ya procreó su familia. ¿Usted se casó joven? A los 20 años tuve yo, antes de casarme, una hija. Ya. A los 20 años. A los 21 años vino la primera. A los 23 vino el otro. En total yo tengo 5 hijos. 5, o sea, usted tiene 5 hijos. Tengo 5 hijos. Ya. Tengo 12 nietos. 12 nietos. Tengo 15 bisnietos. Y tengo 2 tataranietos. 2 tataranietos. Esa es mi riqueza. Y que lo está diciendo un señor que tiene 90 años, que de eso vamos a hablar ahorita, que le celebraron, usted no me invitó a mí a ese cumpleaños. Eso fue una sorpresa. Porque ese cumpleaños no lo hice yo. Ese cumpleaños me lo hicieron. Mire, pero volvemos a los primeros pininos suyos para levantar el peso. Para levantar el peso. Comencé con una station wagon que yo tenía de pasajeros. Ajá. En ese tiempo yo me puse a chequear que aquí los almacenes no vendían lo que es queso, mantequilla, salchichón, galletica, caramelos, menta, que yo, que una serie de cosas, la dulcera dominicana, el pan Kiko que ya ve que vendía muchas cosas. Y yo dije, yo creo que yo puedo explotar eso. Y esa era una cosa que se cerraban los asientos y eso quedaba lleno. Ajá. Y me fui para la capital con unos pesitos que tenía, con unos pesitos. Y en ese tiempo la gasolina era como a 30 centavos. 30 centavos, 36, 37 centavos. Y llenaba eso de ahí. Y empecé a vender aquí en comercio por comercio de eso y todo el mundo me compraba. Y digo, por aquí es que ahí va a ir la cosa. Ajá. Y entonces me lancé a los campos. Cada campo tenía yo un día que iba. En eso surgió Fuche Garrido también. Se lo iba a mencionar, yo le iba a decir que usted tenía la competencia de Fuche Garrido. Entonces lo que hacíamos era que no llegábamos a esos campos, a esa parte, el mismo día, teníamos días diferentes.
Pero yo Y, tengo y llevamos una buena armonía. armonía, eso sí. Ah, pero qué bien. Pero ¿por qué se hablaba de que él como que lo que vendía era mucho salami? ¿Es cierto eso? ¿Qué? Salami. Que Ah, vendía mucho salami. ¿Usted sí, vendía salami también? sí, todo, es que eso no lo vendían los almacenes, ya lo venden, y ya hay Ajá. distribuidores y cosas. Ya no tenemos todas esas grandes empresas de la capital en Baní. Pero estamos hablando de un Baní que en ese tiempo era quizás 3 millones de habitantes. Seguro. Era lo Pero más que había. usted, entonces, pero en ese periodo de tiempo usted tuvo que mantenerse un poquito austero. Usted no era un Sí, hombre que dilapidaba el sí, dinero ni sí, las no, entraditas. no, no, no. Usted era, Pero ahora viene lo más importante y por lo cual yo le doy gracias a Dios todos los días. Conseguir temprano, como conseguí yo, y casarme en el 1956 con Alicia Milandina Pimentel Tejeda. Eso me dio a mí un impulso tremendo. cariñosamente Milán. Milán. Ya. Mire, esa casa que estaba de ahí, oiga cómo comencé yo. Me puse a ver, aquí no había fábrica de blog, Fábrica de blog. pero aquí nadie construía en blog, eran casas de madera, de Ajá. zinc, cosas así. Pero yo dije, pero para el cementerio, para nicho, para que se qué, bañito. Y empecé en ese patio a hacerlo, compré unos moldes de blog y me lo hice con plantillas de madera. Y ahí comencé yo a Pero, hacer esos propósitos. casi manual. Sí, casi manual, sí. Pero no había de los otros. En este lado, eran tres lados que tiene, es una casa muy grande. En este lado, atrás estaba la cocina, pero adelante lo dejé. Ahí yo depositaba cemento. ¿Qué pasa? Empezaba la gente a comprar cementico, porque no había esa. La ferretería era Yito Soto. Ya. ¿Y quién Y más? vendía mucho clavo ahí. Y Marino Peña allá Allá arriba, que arriba. vendía madera. Pues esa señora, embarazada y pariendo a ese muchacho, me atendía eso ahí. Entonces producía ella lo que podíamos gastar en la casa y producía yo en la calle. Eso fue lo que le fue dando una... Con el asunto de los blogs, entonces el viejo mío tenía un camión que ya no lo estaban utilizando. El viejo mío tuvo, él y Piquito Pimentel, Ajá. eran los vendedores del azar de Salinas en los almacenes de la capital. Ya. Antes de ellos tener depósitos. Ellos le vendían a los supermercados, le vendían todos los almacenes, pero ya papá tenía otros camiones. Y yo, yo soy el penúltimo, los más pequeños siempre son los más frescos con el viejo. Sí, atrevido. Yo tengo un camión allá que no está haciendo nada y cosas. Si tú me lo das, me hice amigo de Montero. Y le dije, Montero, mira ese camión, pero que yo lo que quiero es saber cómo yo aumento el negocio de los blogs. Dice, vámonos a la capital, que hay de esos camiones, de esos, la caja que volteo, ¿verdad? Ajá. Y cortamos ese camión aquí y lo ponemos. Ahí gasté yo hasta el último centavo que tenía. Cuando termino ese volteo, digo, ahora estoy arrancado. Este es síndico en ese tiempo, era Manuel José González. Que vivía frente a la Enriqueta. Y abrieron de Cardera la carretera para Salinas. Cogía el combustible que fiaban de Bototón. Ahí está el colmado. Había una cosa. Luis vendía gasolina, y era Luis que la Y vendía. con lo que se picaba aquí le pagaba a los trabajadores. Y conseguí ese trabajo en Salinas. Cuando ese trabajo en Salinas terminó, ya yo vengo y cojo para la capital. Pero ya estamos hablando cerca de la revolución. Ya estamos hablando de como el 62, buscando para el 63. Ya. Yo tengo como 3.000 pesos. Eso era un dinero. ¿Un saco? Abren cuando García Godoy, un programa de caminos vecinales, pero lo pagaban en Estados Unidos, era que pagaba eso. Vengo y yo llego, papá, mire,
yo necesito comprar un camión, yo tengo 3,000 pesos. Y yo caminando por ahí por la manicera vi un camión, porque ya no alcanzaban los camiones. Los pocos compañías que habían, Caribbean Motor, Atra Comercia, se podían contar con los dedos de la mano las empresas que había, y ninguna había volteo. Todo lo habían comprado, porque para el Cibao también estaban... Oh, seguro. Bueno, eso me dio, digo yo, pero yo me paré ahí y me dice que no, que eso es de los almenteros. Esos camiones son de los almenteros. Almentero, papá tenía negocio con ellos, con Ernesto Almentero. Me dijo, bueno, yo voy para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y cuando llegamos, Pablete, le decía Pablete, así mismo le decía Masucito Pereyó a papá, Pablete. ¿En qué podemos servirte? Mira, yo vengo de Baní, este es un muchacho mío que está por echar para adelante, en Baní. Ahora se están abriendo unos trabajos allá, y él tiene un volteo pequeño y necesita un volteo más grande, porque hay mucho trabajo. Es un muchacho joven que quiere echar para adelante. A ver si ese camión que está allá me lo vende. Entonces llamó al gerente de venta y le dije, gerente de venta, no, ya se lo vieron, ellos vienen y que mañana a buscar ese camión. Y lo vamos a comprar de contado. Digo, mire, dice papá, él nada más tiene 3,000 pesos, dice, es como si lo tuviera todo. Y le dijo, eche para atrás eso, Dije que usted no sabía que yo tenía compromiso con ese camión. Y me lo fiaron. Mira, el primer fiado que yo había echado. Cuando yo estaba filmando esos pagarés, los mojaba de sudor que tenía. Del compromiso. El compromiso. Sí, pero es que cuando uno ve las cosas, tiene que echar para adelante. Usted no se puede, si usted tiene una meta, tiene que echar para adelante. Seguro. Hasta cumplirla. Tú, y cuando hay oportunidad hay que aprovecharla también. Y si esa meta para cumplirla tiene tropiezo, mejor, porque coge más impulso. Y entonces cuando usted tropezó aquí, dije, ya no vuelvo a tropezar ahí, porque ya tropecé. Mire, Rafael, dígame. Y cuando yo vine con ese camión, yo no voy a manejar cosas, me fajé yo mismo con el camión y puse un chofer al otro. Caminos vecinales, trabajamos del curso de Ocoa, de la carretera que va para allá, a la carrera. Ya. De Fundación a salir a la carrera. De aquí de Baní a Bondadería, Villagüera. Villagüera. ¿Qué pasa? Ya la carretera que queda más fuerte es para él, por aquí arriba. ¿Por la Recodo? No, la que es muy alta. Se llama Limonal para arriba. Limonal para arriba. ¿Cómo que se llama esa loma alta que es por ahí? Bueno, esa carretera, para llegar a Iguana. Ajá. Los volteos, los más grandes era uno de Henry Troncoso, que fue compañero mío de escuela. Ya. Y tenía un camión grande y yo tenía el otro. Pero entonces hicimos un arreglo, mira, estos camiones no pueden subir, con toda esa carga no lo pueden subir. Entonces llegamos a un acuerdo, la mitad, pero cada kilómetro, era por kilómetro que se pagaba, era doble. Y nosotros hicimos esa carretera. Y ya fui yo emplumando. Emplumando, pero mire, los primeros, los chelitos, la inversión, y la palanca del viejo. Pero hablando del viejo, el negocio y la casa de frente a la iglesia, al lado de Fabito, donde estuvo Santi ahí. Sí. Él tenía un negocio, un negocio. Ese es un negocio parecido al de don Eligio Pimentel. ¿Se acuerda que le decían la sucursal? La sucursal. Porque era provisiones, ferretería y telas. Telas de todo, porque ahora lo que se compra es la ropa hecha, pero antes era tela que se compraba y se mandaba a los sastres y las cosas. Y al lado estaba Pepe Bay con su tienda también. Al lado, pero Pepe Bay se dedicó nada más que a la tienda. Exacto. Tienda de tejidos. Ya. Pero entonces papá hizo una mixta ahí en esa casa, provisiones, ferretería
y mamá era la que atendía la tienda. Ahí se vendía de todo. Fue el primer negocio porque no había tractores, que vendía arados con los bueyes y los suplementos. Era un negocio bien surtido. No había esos motores como los chinos ahora, que los chinos han invadido el país. Ya. Esos eran los motores que venían de Inglaterra. El primer motor que vendió papá ahí lo compró el papá de Miguel Franjul, Manano Franjul. Manano, ya. Que cuando eso era inspector de café, de los cafeticultores. Rafaelito, ¿a quién le compró el viejo suyo esa esquina? A Ferito Matos. ¿Usted no recuerda el precio de eso? No. Estaba, entonces, al lado... No, pero en ese tiempo ya una casa así la gente decía que era muy cara, porque cara antes era 5 o 6 mil pesos, era muy caro. Un saco de peso, sí. un saco de peso. Ve, usted habló de la sucursal que estaba, donde estaba Pepe Báez, que esa casa era de Aníbal Pimentel, el papá de Rafa Pimentel, de las Marías, esa casa, que se dice que fue la primera casa de plato que hubo aquí en Baní. Y la sucursal se quemó en el año 1933. Sí. Pero volviendo al viejo suyo, yo lo que estoy viendo es que ese espíritu emprendedor suyo y de comerciante viene del viejo suyo. Claro. Las veces que a mí me han dado reconocimientos, lo primero que él me dice, gratitud. Primero a Dios. Ajá. Y luego a esos padres. Él fue padre para sus propios hermanos y fue un gran padre para nosotros, sus hijos. Ah, qué bien. Don Rafaelito, con el permiso suyo, nosotros debemos hacer una corta pausa, ¿qué le parece? Sí. Hacemos una corta pausa y regresamos con Rafaelito. Fundación Monte Bonito, la gran esperanza peraviana y más allá, sembrando las montañas de frutos para ver germinar sus semillas, produciendo un manto verdor que pueda cubrir nuestras montañas, siendo esto un generador de lluvias que darán vida a nuestros ríos. Fundación Monte Bonito, con más de 200.000 plantas de café sembradas y documentadas, 2.000 manaclas, 20.000 naranjas agrias, cacaos, zapotes y caimitos. Continuamos sembrando las praderas y topes de nuestras montañas con la visión en un solo norte: no dejar perecer nuestros ríos y llenar de clorofila nuestros campos y ciudades. Fundación Monte Bonito, cuidando día a día nuestra naturaleza. Visión matinal ahora por este canal, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Las informaciones, comentarios y entrevistas con un equipo de profesionales de la comunicación para mantener a la población al día de todo el acontecer noticioso. Visión matinal por este canal de 7 a 9 de la mañana. Baní ha aportado muchas cosas importantes a la República Dominicana. Este moderno refugio de salud y vida creció desde lo más profundo de Baní, con el sueño de hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por el servicio. Hoy son más de 3.000 metros de construcción, con 3 niveles, amplias salas de emergencias, cirugías, unidad de cuidado intensivo, hemodiálisis, gastroenterología endoscópica,
Todo esto en 40 habitaciones con 52 camas para pacientes. El futuro es provisorio para Baní, porque este moderno centro de salud seguirá expandiéndose con más servicios especializados, con nueva gestión de atención integral, en donde se pueda incluir todos los servicios de atención de salud, garantizando así un cuidado completo de nuestra gente. Seguimos conversando con el amigo Rafaelito Troncoso en este programa especial Historias Formidables. Hablamos, Rafaelito, de las intervenciones suyas, ya hablamos a nivel del comercio, de su padre. Yo tengo entendido que usted ha participado en algún tipo de organización aquí, del cual usted ha sido fundador. Dígame a ver. Baní Country Club fue un proyecto que llevó a don Silvilio Cruz Peña. Ajá. Ese fue la cabeza de eso. Ya venía caminando el asunto de las drogas en Estados Unidos y que de vez en cuando venían gente de aquí, de Baní, que ya habían familia en eso. Ya. Y nos reunió algunos cuantos amigos. Fuimos 26. Ahora yo no recuerdo bien todos los nombres. Y en Los Almendros hicimos una asamblea, pensando en hacer un espacio donde hubiese control de todas esas cosas y donde sus estatutos estuvieran claramente prohibido el asunto de personas que estuvieran ligados de una u otra manera asuntos en el asunto de dudosos. droga. Ajá. El 28 de octubre de 1986 se hizo. Eso primero fue la lucha para conseguir el lugar. Ya. Gracias a la intervención de José María Pimentel. José María Pimentel, que le dicen Batatica. Ya. Conseguimos el terreno donde está hoy el Baní Country Club. 100 y pico de tareas hay ahí. Eso fue una lucha tremenda, tremenda para nosotros convencer, porque el pueblo no estaba acostumbrado a asuntos de clubes y cosas. Ya. Para entrar, usted ha ido al country, ¿verdad? De la entrada. No. Para llegar allá cruzaban 2 regolas. Uno primero era como una cañada y otro una regola. Y ese señor, él siempre, yo tengo que Dios me lo tenga en un gran lugar a don Silvilio Cruz. Yo aprendí mucho con él. Decía, hay que luchar, hay que trabajar, pero es para ayudar y para cosas. El dinero no más sirve para usarlo, me decía él. No tenía esa cosa, pero él trabajaba y producía. Y empezó él en su camión a traer unos cosas de cemento, de eso que se pone para usar las cañadas. Ajá. Y ahí trabajamos ahí. La otra le quedaron la regola. Esa es la que pasa ahora por donde están los juegos de los muchachos. Se lo encachamos y pasamos eso por ahí. Pero ese dinerito que se fue entrando y que nosotros fuimos aportando, se fue en cosas que no se veían. Pero es muy extenso ahí. Mira, eso fue una lucha muy grande. Y para llevar todas esas cosas de esos baños por abajo y hacer las cosas, lo que dicen los hidrantes, no sé cómo le llaman. Ah. Bueno, ¿qué pasa? Llegó el Country Club que ya estaba, que se podía hacer una fiesta, pero faltaba el techo. Pero ser serio, ese es el mejor capital que puede tener un ser humano. ¿Sabe quiénes le prestaron a don Silvilio sin hipotecar la propiedad? Sin pagaré. Sin pagar, sin hacer nada.
los castillos de fundación que eran los dueños de los dueños del banco Baninter. Baninter no, el Banco del Comercio. Banco ¿te de, acuerdas? Banco de Comercio. Ajá. Sí. Cuando pusimos ese techo, por ahí arrancamos. La primera directiva, yo acompañé a Silvio como vicepresidente, en la segunda fue como tesorero, en la tercera fue como vocal. Entonces, ya como eso estaba funcionando, a veces llegaban de esos cosas ruidos por fuera, con los viejos ahí, los viejos éramos nosotros. Ya, pero tengo entendido que había un comité permanente. Había una directiva. Una directiva. Había una directiva, pero sí. había un comité permanente. Sí, había comité de damas, había una serie de cosas. Las damas nos ayudaron mucho a nosotros. Sí, pero había un comité permanente que era como el principio, como que era algo ejecutivo. Sí. Había una directiva por el año. Sí. Después los presidentes iban pasando a presidentes que eran los guardianes Ya. de la actual directiva. Era como guardianes de que no se salieran de los estatutos. Con ciertos fiscalizadores, algo por el Sí. estilo. El amigo Magia era muy fuerte en el asunto eso de que hay que estar con esto, hay que estar con esto otro. Y eso ya estaban diciendo que los viejos, no, eso no iba a costar. En la tercera directiva, yo dije que yo ya no podía seguir en eso, que ya el club estaba trabajando, yo tenía otras cosas que atender, que fue cuando me metí más a la iglesia, que me nombraron después que hice varios cursillos, me nombraron ministro extraordinario de la Eucaristía, donde tuve unos años sirviendo ahí. Ahora por la enfermedad de mi esposa pedí un permiso, pero todas esas cosas fueron bonitas. Allí aporté. Allí no busqué yo los pesos que buscaba cuando no tenía. Ya. Y allí también hago lo mismo, aportar, pero que ya yo no buscaba más nada allí, sino aportarle a los demás. Exactamente. Mire, Pero he recibido una gran recompensa cuando hablo del ministerio de la catedral, ya. por esa gran hermandad que ya ahí no se habla de Juan y de Pedro, ya ahí nomás se habla de hermano. Y es un medio pueblo que yo tengo de hermanos ahí. ¿Cómo que se llaman a las personas que ya abrazan la Iglesia Católica muy frente a los ecuménicos? ¿Cómo que se le dice? ¿Cuál? Usted pertenece a la Iglesia Católica, que hay algo que se le llama especial. Ya eso es a la altura de la jefatura. Ajá. Sí, curas ecuménicos, ya eso es que tienen otras especialidades, otros estudios. Exactamente, pero nosotros tenemos conocimiento de que usted es una persona completamente católica, ferviente y activo. Una persona que va a su iglesia todos los fines de semana. Pero hay algo que está activo todavía, que hablamos mucho de los inicios suyos, los primeros pesitos y después de los camiones y la salina. Pero hay algo que está vigente, Rafaelito. Dígame. ¿O por allá en el mercado hay algo vigente suyo? ¿Usted se mantiene todavía? ¿Cómo que yo caí al mercado. Ajá. Porque hay tropezones y esos tropezones duelen. El ciclón San Zenón. Esto fue en el 30. Oye, el ciclón David. El 79. Sí, 79. Ya en esa época yo tenía lo que más yo admiro, que eso es lo que yo más gozo. Cuando estoy aquí, miro cosas, cojo para allá y me meto bajo esa mate mango y esa cosa a refrescarme. Yo hice un proyecto ahí en Sombrero arriba, como el que va para Cañafisto. Ajá. Ese tiempo eso se llama sajones y así yo compré como sajona. Pero ¿qué pasa? Empezaron desde el año 70 por ahí a bajar de las lomas de Ocoa, familias, y empezaron en esa área a rodear a uno ahí de casas y casas y casas y cosas. Yo tenía un proyecto muy bonito ahí, de la universidad vinieron a ver eso, porque no eran más que como 70, casi 80 tareas.
Y yo tenía ahí una producción de ganado donde lo aprovechábamos todo. Aquí no había quien comprara maíz en Tulsa. La gente dejó de sembrar maíz porque no había cómo desgranarlo. Me compré una máquina de granadora, pero la monté en una forma que se llenaban 100 sacos de maíz, los grandes, eso salía limpiecito envasado, pero le metí un ventilador a donde estaba el ganado semitabulado para aprovechar las fibras, la tusa, los granitos vanos que le daba, porque eso yo lo analicé. Y eso tenía, no mucho, pero tenía proteína. Tenía vitamina, tenía mucha serie de cosas. ¿La vendía o la procesaba? ¿En qué? ¿La vendía o la procesaba? Para las vacas que estaban, porque yo tenía unas vacas semi-tabuladas. Porque hay una cosa que te la voy a echar para atrás, porque yo llegué a vaca. Y cuando me conocí mi esposa, que era de sombrero. De sombrero. Pues yo estaba ahí sentado con mi novia y pasaban 5 o 6 vacas por ahí. Decía yo, cuando eso yo estaba allá en la lona, ¿sabes? Era comenzando. Y esas vacas que se costaban algunos 50 o 100 pesos. Y yo decía, coño, ¿cuándo yo podré tener que ser 2 vaquitas de esas? Decía yo. Y esas 2 vaquitas, ¿quién me ayudó a mí cuando yo fui consiguiendo algo? Maías Arias y el señor... Pero el viejo, Maías Arias, el viejo. Ajá. Don Maías. Don Maías. Él le gustaba ayudar a la gente joven cuando lo veía, porque a él le gustaba mucho la ganadería. Y don Abad Soto. Bien, está ahí, en la mella. Cuando ellos vieron el entusiasmo que yo tenía, me vendieron 2 vacas, cada uno, 2 vacas preñadas, paridas de hembra. Y papá Dios me las mandó que a los 2 meses me paren de hembra también. Empezó la cosecha. ¿Tú sabes con cuánto? A 150 pesos, 200, 300, con 600 pesos. A los 2 meses ya yo tenía 6 hembras. 6 hembras. Sí. Y por ahí me fui. Y cuando yo estoy hablando del establo ya estaban en 100 y pico de cabeza. Pero lo que llamó la atención de esto es cómo yo aprovechaba todo, como las hierbas de corte, porque era semi-tabulado para que me rindiera. Empecé con el excremento de las vacas a abonar las hierbas. Ya no había químico ahí, porque el orgánico es lo que nos deteriora. El químico te da una producción rápida, pero te va deteriorando el terreno. El químico, el orgánico, mejor te va enriqueciendo el terreno. ¿Qué pasa? En eso se me mete el entusiasmo. Don Silvio Cruz, como te dije ahorita, yo tengo una enramada que ahí era que llevaban la cebolla. Yo quisiera como conseguir lo que le pago a este señor que duerme aquí en la casa. Y me dice, comience con unos pollitos. Esos pollitos yo los llevé a 40,000 pollos. A 40,000. Sí. Yo no voy a seguir. No voy a seguir porque ya el tiempo es corto. Pero ahí fue cuando me llegó el ciclón David. Arrasó. Eso, pero si el ciclón David me hizo daño, lo que me hizo más daño fue Federico, que fue corrido agua. Una semana completa. Mira, yo tenía 2 camiones grandes y se los presté al ayuntamiento. El ayuntamiento de aquí no tenía camiones para recoger las basuras y recoger las cosas. Y me quedé con un chiquito sacando 40,000 pollos de venta que tenía para botarlo. Para botarlo. Pero seguía lloviendo y ya los vecinos no podían aguantar eso. Pero esos mismos vecinos, cuando se fue todo ese cinde, todas esas naves y todas esas cosas, el hijo mío, Tony, que estaba todavía un muchachón, se fue en la camioneta y digo, ¿dónde está Tony? Está recogiendo zinc que por ahí, que ven mi hijo, deja eso, que esos que están ahí han quedado peor que yo. Déjalo que cojan el zinc, y ellos recogieron su zinc y se iban cobijando
Sí, yo no recogí sin nada. Me cobijaron. Y la nave que estaba para arriba, que tenía 10.000 pollos, llegaron al campo de Cañefito, porque es en esa línea que está... Eso fue duro, eso fue fuerte. Sí, señor. Qué fuerte. Hay un negocio. Pero Dios provee, yo di y me fui levantando. Hay un negocio... Esos son los tropiezos. Tropiezos, mire, Rafaelito. Ahora mismo todavía usted tiene activo. Hay algo ¿cómo usted le llama el negocio que usted tiene allá en el mercado? Avícola Veterinaria Tonales. Ajá. Nombre, ¿por qué? Los dos varones, que después de hacerse profesionales, los dejé que trabajaran y vieran cuál era este. Yo le digo, mira, esto es de lo de ustedes, yo lo que soy un administrador. Y se quedaron conmigo. Ya. Quedaron conmigo la combinación Tony y Alex. Por eso se llama Tonales. Tiene... ¿Qué vendemos? ¿Qué usted ofrece ahí? Ahí hay una veterinaria con todos los equipos, con lo biológico para todas clases de animales, alimentos para todas clases de animales, y en medicamentos todo. Medicamentos, todo. Pero tengo entendido también que enfrente hay algo de la familia. Esos son dos negocios que hay, que están en la misma pequeña empresa, que es para los pollos, servir los pollos como lo quieran, procesados, sean pechugas, sea pollo entero, como lo ¿Pero quiera eso está la en un gente. solo local o hay dos locales? Sí, hay dos locales. Dos locales. Sí, dos locales. Podemos decir que hay dos polleras ahí. Sí, sí. Y se venden también los alimentos de los animales ahí también. Eso y es. huevos. También. O sea que estamos contando algo que pasó pero de los inicios, pero todavía usted está activo en los negocios, está en manos de los hijos suyos. Claro. Esto se está terminando ya, pero yo no puedo dejar de tocar. No, pero yo quiero seguir los pasos de mi padre. Mi Ajá. padre murió a los 91 años y me decía, oye, aunque tú tengas tu techo y tengas con qué comer y tus medicinas, no cojas la chancleta y la mecedora. Si la coges por un rato, yo la cojo por un rato. Solamente. Pero después que mis muchachos los organicé, que hicieron profesionales, yo ahora la tarde es mía. La tarde suya. De lunes hace ya 33 años. De lunes a viernes camino 5 kilómetros. 5 todas kilómetros las tardes. en la Fabio Herrera. En la Fabio Herrera. Parecía el hobby mío. Ay, porque está muy nublado y que está lloviendo, que yo no puedo ir. Es una tarde que perdí. Ya, lo entiendo perfectamente. Para finalizar, ya como colofón, usted cumplió 90 años y yo lo veo usted caminando a la Fabio Herrera y lo veo en la misa y lo veo todavía con los numeritos de los negocios. Usted cumplió 90 años, se lo hicieron muy bonito. Sí, gracias. Gracias a la familia. Ya. Tengo unos hijos muy buenos. Que cuando uno se va a poner viejo, de que dejan de quererlo, pero aquí ha sido al revés. Ellos me aman y me quieren más. Lo quiere Y más. están más encima de mí. Mire, Rafaelito, yo quiero que usted me le envíe un mensaje a la juventud de Anileja, porque usted sabe que ahora hay una inversión de valores, se dice así. Un mensaje a usted, como figura ya que yo lo conozco a usted como figura de la iglesia, y ejemplo que usted es un paradigma aquí en la provincia de Peravia, un mensaje a la juventud de Anileja. Bueno, el mensaje que yo le doy a la juventud de Anileja es que ya escucharon desde un principio que lo que uno tiene es que tener metas y perseguirlas con interés, con entusiasmo, con dedicación, y que por cualquier fracaso que tenga, seguir adelante, que ese fracaso no le sirva para estancarse, para desviarse, sino para tomar más impulso y echar para adelante. Y que del trabajo es que se consigue todo. Trabajar se paga, porque no es bueno, por eso se paga. Pero hay que escoger lo que a uno le guste, porque si a uno le gusta algo, gana 2 veces. Primero gana porque le pagan con lo que usted va a resolver lo que necesita. Y segundo, la satisfacción
de cuando usted se dedicó a hacer una cosa, hacerla bien y usted triunfado. Entonces se está ganando 2 veces. Ese es el mensaje que le digo, que en el trabajo es que está todo. Y ser serio. Trabajar con la verdad. Porque la mentira puede estar flotando mucho tiempo, pero sale a la luz siempre. Rafaelito, gracias por permitirnos entrar a su hogar en la noche de hoy. Gracias a ustedes, al personal de Peravia Visión Intercable. Intercable. Bien. Y mi saludo a Arsenio Ortiz, que nos conocemos de cuando comenzamos a gatear en este mundo. Rafaelito Troncoso, en la noche de hoy, historias formidables. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las noches.